Hola a todos y bienvenidos a otro de mis vídeos. En este vídeo voy a tratar el problema de averiguar si una determinada gráfica, una determinada representación gráfica se corresponde con una función o no, y caso de que lo fuera, razonar si es inyectiva o no es inyectiva. Bien, pues para eso lo que hay que hacer es aplicar la definición de función. Tendremos una función cuando tenemos una correspondencia entre elementos de un conjunto inicial y elementos de un conjunto final, y a cada elemento del conjunto inicial le corresponde una única imagen en el conjunto final. Y esto lo tenemos que razonar a partir de la gráfica. Bien, pues yo voy a coger a modo de ejemplo en esta gráfica tres valores del conjunto inicial, como puedan ser el 1, el 2 y el 3. Tenemos aquí una función en la que el eje X va a representar los elementos del conjunto inicial y el eje Y va a representar los elementos del conjunto final. Y cada punto de la gráfica nos está informando de a cada valor del conjunto inicial qué elemento le corresponde en el conjunto final. Vale, pues si vamos siguiendo esta gráfica veremos que al 3 aproximadamente le corresponderá el valor, pues digamos 3,6. Con lo cual al elemento 3 del conjunto inicial le corresponde, pues lo dicho, el valor 3,6 del conjunto final. Pero si nos vamos al elemento 2 del conjunto inicial, veremos que a la vista de la forma de la gráfica, por un lado le corresponde el valor 0 y por otro lado le corresponde un valor que podríamos decir que es el menos 1,2 aproximadamente. Con lo cual para el 2 tendríamos por un lado que le corresponde el 0, por otro lado que le corresponde menos 1,2. Y en el caso del 1 tendríamos que por un lado le corresponde el valor, digamos, 3,3. Por otro lado, aquí podemos asignarle el valor aproximadamente 0,4. Y aquí tenemos un tercer valor que le correspondería al 1, que podría ser el valor, pues, menos 2,3. aproximadamente. Así que al 1 le corresponderían, como elemento del conjunto inicial, le corresponderían elementos del conjunto final 3,3, 0,4 y menos 2,3. Vale, pues cuando ocurre esto, al final hay elementos del conjunto inicial, como el 3, que solo tienen una imagen, el 3,6, pero vemos que hay otros a los que le corresponden varios elementos del conjunto final, es decir, tienen varias imágenes. Y cuando ocurre esto, no se tiene una función. Por tanto, no es una función. Bueno, una forma rápida de verlo, aparte de aplicar la definición como he hecho aquí, sería, si nosotros hacemos un barrido con una línea vertical de la gráfica de la función, por lo menos de la gráfica que se ve en el recuadro, y en ese barrido vemos que a cada valor del eje X le corresponde una única imagen, o sea que la recta vertical corta solo en un punto, cosa que ocurre más o menos hasta aquí, pues si eso se da en toda la gráfica, sí sería una función. Ahora bien, si al hacer este barrido vemos que hay alguna recta, es decir, algún valor del eje X que corta en varios puntos a la curva, eso significaría que ese valor del eje X tendría varias imágenes y por tanto no es una función, que es lo que ocurre a partir de aquí, aproximadamente del 2,2 o por ahí, vemos como la recta ya empieza a cortar en varios puntos. Así que desde el momento que veamos esto, ya automáticamente no es una función. En cuanto a si es inyectiva o no, pues bueno, esto es un concepto que se aplica a una gráfica cuando ya es función. En todo caso, caso de serlo, pues el procedimiento para ver si es inyectiva o no es haciendo un barrido con líneas horizontales.
y viendo que cualquier línea horizontal que barre la gráfica solo corta a la curva en un punto, que en este caso sí que ocurre. Por tanto, en todo caso, aplicando el concepto de ser inyectiva o no a una correspondencia, esta curva se corresponde con una correspondencia porque relaciona elementos de un conjunto inicial con elementos de un conjunto final, pues sí que sería inyectiva. Pero como función no es función, no va a ser por tanto función inyectiva. Vale, pues con esto tenemos el primer ejemplo y aquí os presento un segundo ejemplo para que veáis la diferencia con el anterior. Esta curva, esta manera que nos va a relacionar elementos de un conjunto inicial con elementos de un conjunto final, sí que va a ser una función, porque si hacemos el barrido al que yo me he referido antes, vemos que cualquier línea vertical, al recorrer la gráfica, solo la corta en un punto. Y hemos de sobreentender que fuera del recuadro, si la función continúa, sigue ocurriendo lo mismo, con lo cual sí es función. Sí es una función. A cada elemento del conjunto inicial le corresponde un único elemento del conjunto final. En cuanto a si es inyectiva, la forma de saber si es inyectiva, la definición sería que cada elemento del conjunto, no puede haber dos elementos del conjunto inicial que tengan la misma imagen en el conjunto final. Entonces yo me voy a basar para hacer ese análisis en tres elementos del conjunto inicial, el -2, el 0 y el 2. Voy a ver qué imágenes tienen y voy a ver si hay algún valor repetido. Entonces, la función el -2 vale -2, así que el -2, el elemento del conjunto final que le corresponde, es el -2. La función en 0 vale 1, así que el 0, el elemento del conjunto final que le corresponde, es el 1. Y la función en 2 también vale -2, por tanto vemos que el 2, el elemento del conjunto final que le corresponde, es el -2, y por tanto sí que hay dos elementos del conjunto inicial que tienen la misma imagen en el conjunto final. Pues bien, cuando esto ocurra, se dirá que una función no es inyectiva, por tanto, no, es inyectiva. Y en cuanto a un procedimiento intuitivo para verlo, es el que os he dicho antes. Si hacemos un barrido de la gráfica con una línea horizontal, en ese barrido las líneas horizontales que se van moviendo, la línea horizontal que se va moviendo, solo debe cortar a la función, a la curva, en un único punto durante toda la gráfica. Y vemos desde el principio como aquí incluso corta hasta en 4 puntos, fijaos, este y este. Vemos que hay valores de la gráfica que se repiten más de una vez. Es decir, esta esta línea recta corta en varios puntos cuando hacemos un barrido a lo largo de la gráfica. Así que cuando esto ocurra, diremos que la función no es inyectiva. Y ya está, eso era todo en este vídeo. Espero que os haya gustado y os haya ayudado a entenderlo. Así que nada, hasta otro.